Soy de los que aún piensa de que en Colombia existen personas valientes y honradas, pero también soy de los que está convencido de que en Colombia las personas más honradas y valientes están precisamente en el campo colombiano. Y sí, son más humildes y honradas porque están trabajando por sus sueños, tanto materiales como intelectuales. Sueños materiales como poder tener una casa, una cama cómoda donde puedan descansar después de largas jornadas laborales y con cortos periodos de tiempo de descanso. Y además a esto, con muy poca remuneración por todo el trabajo que ha diseñado durante todo el día. Y sus sueños intelectuales, porque también sueñan con llevar a sus hijos a una universidad o a un colegio mucho más acorde y mucho más adecuado para poder que aprendan lo que es la visionalización de la vida, para poder que sus hijos aprendan a hacer las cosas intelectuales que ellos no pudieron hacer cuando estaban en el colegio. Por culpa de la pobreza, no pudieron ingresar a una universidad y poder fortalecer sus conocimientos teórico-prácticos, y así entonces sueñan de forma intelectual que sus hijos van a ser capaces con lo que ellos no pudieron representar en un pasado. Son tan humildes, trabajadores, disciplinados y honrados que precisamente acogen su pueblo como si fuera su territorio, y eso hace que se vuelvan territoriales, y esta cualidad hace que ellos puedan defender su espacio, su sociedad a capa y espada, en el buen sentido de la palabra, desde la parte legal. El único problema es que existen fuerzas extranjeras que desde la legalidad hacen un proceso ilegal y luego lo pasan como si fuera legal para poder que todo quede bajo un panorama legal, sin importar que haya derramamiento de sangre, sin importar que hayan violaciones de derechos humanos e incluso hace poco violaciones a niñas. Obviamente desde la legalidad cubren todo ese tipo de desorganización. Para los líderes sociales no es fácil defenderse de los paramilitares y tampoco de la disidencia de las FARC. De hecho, en el pasado no muy lejano, casi presente, podríamos decir que el paramilitarismo se aliaba con grandes esferas del poder, e incluso este mismo paramilitarismo llevó a grandes personalidades a obtener curules dentro del Congreso, llevó a que cierta población votara por un candidato presidencial, los obligó casi con la pistola en la cabeza. De hecho, los paramilitares llegaban a unos sectores de la población como podría ser el Chengue, el Salado, Mapiripán, entre otros muchos pueblos donde hicieron masacre con lista en mano. Si los paramilitares precisamente se aliaban con el ejército, ¿qué hace que en esta época no suceda lo mismo? Y esto haga que los mismos grupos insurgentes encuentren los mismos líderes sociales de forma mucho más fácil y mucho más acorde, y así poder asesinarlos. Bajo esta premisa, ¿cómo hacen los líderes sociales para tener una vida tranquila y poder defender su territorio, su región, su población, si sabe que este sistema no lo va a proteger, no lo va a cuidar? De hecho, no les importa. Y si los desaparecen, muchísimo mejor, porque desaparecidos pueden explotar las cuencas hídricas mucho más fácil, mucho más tranquilos, mucho más calmados, mucho más frescos. Y así pueden sacar su petróleo, su oro o su carbón. Hasta el momento van más de 100 líderes sociales asesinados en el país. Estos son hombres y mujeres que dan la vida por toda una sociedad, por todo el medio ambiente. Estos hombres y mujeres dan la vida por toda una población. Estos hombres y mujeres pelean contra todo un establecimiento que no les da la razón y a su vez no les presta atención. Es algo irónico. Si el mismo establecimiento tiene que garantizar los derechos fundamentales de las personas, ¿por qué no les presta atención a los líderes sociales si están apuntando en la misma dirección? De hecho, para poder proteger un territorio, son muchos los protocolos legales que tiene que acudir un líder social para poder llamar la atención del gobierno y al final terminar siendo asesinado por grupos al margen de la ley. Y en el peor de los panoramas y muy trágico, siempre desprotegido del mismo establecimiento. De hecho, en algunos casos se ha podido corroborar que ha habido una relación entre el establecimiento del agresor para poder dar la desaparición física de un líder social. Estos hombres y mujeres dan la vida para defender los derechos fundamentales de otras personas que no pueden hablar, que no tienen la capacidad para defenderse, que no tienen las condiciones intelectuales para hacerlo de forma autónoma. Estos hombres y mujeres defienden lo que es
todo el territorio nacional para que las fuentes hídricas sigan funcionando de forma natural. Estos hombres y mujeres defienden los derechos humanos. Estos hombres y mujeres defienden el territorio cuando hay inequidad. Y el pago por hacer este trabajo los líderes sociales es la muerte. Es la muerte. Es triste saber que todos terminan en un mismo lugar, tal y como le sucedió a María del Pilar Hurtado, asesinada al frente de sus hijos, y todo el país conoció las escenas tan dramáticas que presentaron en un video, tal y como le sucedió a Alejandro Ginas por defender la fauna y la flora de su territorio y por ende de nuestro territorio, tal y como le pasó a Jorge Enrique Oramas, que también fue asesinado por defender ferozmente el medio ambiente. Podemos continuar hablando de decenas de hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas para defender los derechos humanos, para defender el territorio, para defender la paz, tal y como le pasó a muchos pobladores de Colombia que se denominaron líderes sociales, pero este título acabó por terminar con sus vidas por culpa de una minoría que cree que callando vidas puede cumplir todos sus objetivos, como si el pasar del tiempo no le fuera a cobrar esto. Son muchos los motivos por los cuales asesinan los líderes sociales, pero el señor Duque en su programa de 6 a 7 de la noche todos los días, lo único que presenta es la pandemia generada por el COVID-19. Y yo le pregunto, ¿las otras pandemias qué? La pandemia de la muerte de los líderes sociales, la pandemia de la corrupción, la pandemia de la desfinanciación de las escuelas, colegios, universidades y hospitales, la pandemia de las disidencias de las FARC, la pandemia de la coca que van en aumento, la pandemia de los paramilitares que van en aumento y continúan desplazando una población y también asesinando a nuestros líderes sociales. Se me olvidaba, es que estas pandemias son las que los sostienen en el poder.